Llega el profe Alberto Rossi con su sección Política Económica 1988-1989. Vaya que la sufrí, querido Alberto. Gracias, Néstor. 1988-89 marca la ruptura del último dique de contención que tenía el gobierno de Alfonsín. ¿Por qué? El mundo está cambiando a un nivel desconocido. El mundo que se conoció en la posguerra con su estado de bienestar empieza de alguna manera a transformarse en un mundo que busca volver al neoliberalismo de los años de principios del siglo XX. Hay dos proyectos, tienen que ver con dos potencias mundiales, sobre todo Estados Unidos con Reagan, una cantidad de reformas neoliberales que cambian justamente de la producción, de ser el principal país de producción de bienes manufacturados, a convertirse en un país donde la principal actividad es justamente la actividad de servicios, y de servicios inmobiliarios y financieros. La valoración financiera empieza a hacer estragos. Las manufacturas y las grandes empresas de manufacturas, las grandes empresas del capitalismo del siglo XX, acero y petróleo, se concentran. Son compradas unos a otros y empiezan a ser conducidas por grupos que ni siquiera son nacionales de donde están establecidas. Por ahí desde Nueva York o desde Wall Street se dirige una concentración de acerías en América Latina, puntualmente. Detrás de esta concentración también hay un ajuste muy grande de lo que es el empleo bajo salario. El empleo asalariado a finales de los 80 es justamente una cintura que empieza a adelgazar. Empieza a adelgazar debido a que también las condiciones de empleo y los derechos que la protegen y la seguridad social está siendo cuestionada por el neoliberalismo. Ahora, ¿qué pasa en la República Argentina en 1988-89? Bueno, como dijimos la semana pasada y la anterior, el Plan Primavera fue un plan de ajuste, un plan de shock que encontró su limitación, rompió el techo en un momento dado al que aspiraba. Y ese techo era de cristal. Cuando los grupos económicos que afloraron detrás de la dictadura se convirtieron en grupos de presión, las arcas del Banco Central se vaciaron. El Fondo Monetario Internacional restó apoyo puntualmente porque dice que el déficit fiscal que tenía la República Argentina era imparable y las reformas a las cuales se pretendía que arribara la Argentina no llegaban nunca. Es cuando el alfonsinismo plantea una nueva ley dentro de la Cámara de Diputados, que va a pasar a senadores, de una reforma que tiene que ver con un nuevo pacto federal con las provincias, que estaban en contra del gobierno central, con un paquete de leyes a los trabajadores, que tenía que ver algo la flexibilización, pero no tal cual como la conocemos 35 años después, y que tenía que ver también con el hecho de que en 1988, y no se llegó, íbamos a tener paritarias libres. Con esta cuestión de que íbamos a llegar a una posibilidad de discutir los salarios de nivel privado, el gobierno se desliga de poner un tope de aumento en el sector privado. Y acá aparece un problema, porque parece que todo el déficit fiscal que tiene la República Argentina son los empleados públicos. Los salarios que tiene que pagar de jubilaciones y pensiones y los salarios que tiene que pagar para la administración justamente pública. Bien, ¿cuál era la presión que tenía el gobierno de Alfonsín? La venta de los activos. Uno de los problemas que les decía el Fondo Monetario y los grupos económicos internos y externos era que la Argentina poseía activos en forma de empresas públicas, petroleras, compañías de aviación, ferrocarriles y otras que se inventarían, como por ejemplo los peajes a la ruta, que ya estaban justamente impuestos en distintos lugares del mundo, que el gobierno tenía que entregar. Con esto se deshacía de parte del déficit y se deshacía también de perlas que la habíamos construido por generaciones en la República Argentina, empresas que pertenecían al sector público. En la época diría, lo público no es de nadie, puede ser, podemos discutir eso alguna vez, puntualmente, pero que eran empresas que podían abultar una ganancia enorme y sus activos tenían un valor
inapreciable. Tanto por una cuestión emotiva, por una cuestión que tenía que ver con ese estado de bienestar que no volvía a la República Argentina, o también con un valor que tenía que ver con los activos que estaba. Bien, en el año 1988, este plan primavera no logra estabilizar la economía. Y en el año 1989, en un año electoral, donde ya se sabe que justamente el gobierno radical va a tener que ceder el gobierno a un presidente de otro signo político, se descalabra todo. El año 1989 no hay un dólar en el Banco Central, y como dijimos la semana pasada, Marcela, cuando no hay dólares en el Banco Central, puntualmente la inflación asola de una manera terrible. Se deben 47.500 millones. No hay dinero fresco y los grupos económicos fugan. Fugan sus capitales, fugan sus ganancias y fugan el dinero que lavan. No pagan impuestos esperando un blanqueo que se dé a nivel fiscal con el nuevo gobierno y de alguna manera esto produce la hecatombe. La inflación en el primer semestre del 89, ya con elecciones en junio, como acaba de decir Juan Fernández, trepó al 1.700%. Y es un poquito menos de 1.000 el aumento de salarios. Por lo tanto, estamos en el caos. Y acá, para terminar este bloque, la semana que viene hay otro bloque más que vamos a hablar de las similitudes de esta situación con el día de hoy. Uh-huh. Pero puntualmente, la semana que viene vamos a explicar una teoría. La teoría es de una economista y socióloga llamada Noemí Klein. La teoría es la teoría del caos. Llevar a todos al borde del precipicio para que todos decidamos saltar en conjunto, sabiendo que no hay red de contención. Bueno, esto pasó en el 89. Le damos el pase a Alberto Rossi, al profe, con la segunda parte de su sección política económica y estos 2 años, 1988-1989. Bien, estamos en 1989 y ya escuchamos el editorial de Guillermo Cao, que dice: la democracia está en peligro. Y escuchamos las 2 entradas del profe Juan Fernández, que relató los peligros que por izquierda y por derecha corrían Alfonsín. Levantamientos militares, la toma en el 89 de un destacamento militar en la Tablada que puso en peligro la democracia. Pero como dijimos anteriormente, el dique de contención, el último que le quedaba a Alfonsín para transmitir el mando, que como comentó también Juan Fernández, se entregó 6 meses antes, después de la elección, nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué condiciones se dan en democracia para el traspaso de poder? ¿Es consensuado? Nosotros estamos viendo hoy, y esto lo dijo Guillermo en el editorial, algunas similitudes por las cuales la democracia terminaba desvalorizada. No es lo mismo 2023, 40 años de democracia, que 1989. La dictadura estaba ahí, a la vuelta de la esquina, y todavía las consecuencias de la dictadura las teníamos a flor de piel. No estábamos terminando de llorar los muertos en esa época. Por lo tanto, las aventuras mesiánicas estaban lejos. Pero pasaba algo. Se debían 47.500 millones. ¿Cuánto se debe hoy? Bueno, el fondo, el préstamo del fondo es muy similar, digamos, ¿no? Y las condiciones las son condiciones durísimas. Por eso, bueno, no, hubiera querido hablar un poquito hoy de a veces como las contradicciones que tiene uno mismo, ¿no? No por mí lo digo, sino al ministro de Relaciones Exteriores, Cafiero, sacó un libro sobre el pensamiento de su abuelo, Antonio Cafiero, y ahí, porque hablaste de las condiciones y me vino a la cabeza, él destaca que Antonio, como agregado económico en la Embajada Norteamericana, le recomendaba, y Perón lo escuchó, no entrar en el Fondo Monetario Internacional porque no iba a ser conveniente y que debía hacerse un nuevo foro donde estuvieran todos los países que no estaban incluidos en el fondo porque rechazaban las políticas que en definitiva son las que manejaron el mundo post Segunda Guerra Mundial a partir de Bretton Woods, ¿no? De los acuerdos. Totalmente. Entonces, escribe rescatando el pensamiento de su abuelo y ahora parece rendirle pleitesía a todo el norteamericano. Y yo no es que
prefiere a China a Norteamérica, pero uno podría tener un juego que respete un poco la tercera posición en un gobierno popular, y no alineado atrás de quien considera su patio trasero, ¿no? Pero en 1989 el fondo, los grupos económicos, arrastraron a la primera experiencia totalmente democrática desde 1973 en adelante a un abismo donde no solo saltó Alfonsín, saltamos detrás de él. Todos. Más allá de la posición de cada uno. Porque Néstor hablaba de algo que se dijo en el 89, que Alfonsín, ¿cómo era puntualmente? Respecto a algo que había dicho Gustavo López, el actual vicepresidente del ENACOM, tenía un programa en Radio Splendid y él había trabajado con Enrique Vázquez en su momento en el Árbol del Bosque, digo, para identificar quién lo había dicho, y ni se acordaba quién lo había dicho, pero como lo había escuchado, Alfonsín había caído en una ciénaga y los que lo querían rescatar eran caníbales. Completamente. Y me pareció una figura exacta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, hoy tenemos esto, y es muy similar. Una oposición, como en aquellos tiempos, que no reparan el daño que puede llegar a hacer. No les importa. En ningún sentido. Que puede haber operaciones mediáticas, políticas, puede haber gente que se muera, ya lo hemos visto en los últimos años, la operación con Nisman, por la cual se toman esos cadáveres, pero en el 89 era muy similar. Muy similar. Y la virtualidad, que sobredimensiona todo. Exactamente. Hay algo que no existía, las redes sociales, que están vacías de contenido en todo sentido. Nosotros nos encontramos hoy en una disyuntiva que nos apunta todo a un ajuste, justamente, realizado de alguna manera, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, impuesto por las condiciones internacionales que sí fueron excepcionales, pandemia, guerra, sequía, puntualmente, y por un capitalismo que fue totalmente salvaje y no salió con cara humana, como decían en la pandemia. Claro. Yo recuerdo leer a Zizek y decía: el capitalismo que surge después de la pandemia será más solidario. Lamento decirle a Zizek. Bueno, que después de la pandemia todos íbamos a ser más buenos. Exactamente. Otro pensamiento naif. Por eso. Entonces, quizás lo que tenemos que reflexionar hoy, que esos grupos que condicionaron la democracia en 1989 dieron la vuelta al mostrador y gobiernan ellos. No necesitan representantes políticos. No. Es más, los políticos que representan estos grupos son del riñón de estos grupos, puntualmente. Un día desecharon los políticos que los representaban e instalaron su propio proyecto. Si nosotros miramos las perspectivas económicas a corto plazo, salarios, jubilaciones, ahorros, se van a ver altamente comprometidos, por lo que se supone es un ajuste que nuevamente, y sobre todo las condiciones laborales, ¿no?, va a sacar a la Argentina de una crisis que, si bien no hay margen de maniobra a nivel internacional, sí lo habría políticamente interna en estos momentos. Un solo dato: si los índices de pobreza o indigencia son índices matemáticos, porque realmente la pobreza y la indigencia la palpamos de otra manera, son fáciles de solucionarlo. Un aumento de sueldo, una suma fija, haría que muchos de los que hoy están en el índice de pobreza e indigencia, no sé, el de indigencia es difícil de atravesar, pero si lo de pobreza no integraría el 40%. Entonces, me parece que en el 89 estrenábamos los golpes de mercado. No fue el único, de la Rúa tuvo otro y salimos todos a la calle. Hoy estamos estrenando lo mismo. Yo creo que sí.